Un cordial saludo, mi nombre es Hugo Armando, estudiante de Psicología y actualmente curso el tercer cuatrimestre en la Universidad Iberoamericana. A continuación voy a exponer los siguientes temas. ¿A qué se le denomina inconsciente cognitivo? ¿Y qué es la negligencia atencional y qué tipos existen? Al hablar de inconsciente cognitivo nos estamos refiriendo a aquellos estados y procesos mentales que nos facultan para pensar, hablar, recordar y actuar, a la percepción, memoria y aprendizajes inconscientes que interactúan y por los cuales procesamos la información recibida sin ser conscientes de ello. La interpretación consciente de lo que captamos a través de nuestros sentidos puede ser limitada cuando somos conscientes de ello, pero puede ser exhaustiva e ilimitada cuando no somos conscientes. Por ejemplo, el enfrentarnos a situaciones cotidianas y rutinarias hace que no seamos conscientes de ello, como cuando manejamos un auto de manera repetitiva. Ese manejo se vuelve inconsciente, pero cuando nos exponemos a situaciones nuevas, ellas requieren de cierto grado de conciencia consciente. En el caso de la memoria, se habla de memoria inconsciente cuando en apariencia no retenemos los contenidos de un episodio pasado. Un ejemplo de ello son las personas que padecen amnesia, no recuerdan ciertos episodios pasados, pero aún así no se borra totalmente su memoria, recordando ciertos aspectos. La negligencia atencional es la falla para responder u orientarse hacia estímulos presentados en el lado contrario a la lesión cerebral, que sucede con mayor frecuencia en el lado izquierdo, con una dificultad para desengancharse de una señal presentada en el lado de la lesión. Esto no se debe a alteraciones o déficit motores o sensoriales, sino al déficit de atención provocado por el trauma cerebral. Los daños cerebrales se producen en la región inferior del lóbulo parietal del hemisferio derecho, principalmente el giro supramarginal, y pueden extenderse a áreas subcorticales. En muy pocos casos se presenta tras lesiones del lóbulo frontal, ganglios basales y tálamo. Existen muchos grados de esta alteración. Puede afectar uno o varios sistemas sensoriales, incluida la memoria. Por ejemplo, las personas que pueden padecer esta afección no pueden ver la parte izquierda de un panorama, una imagen o un escrito, producto del daño o trauma en el cerebro, aunque el sentido de la vista como tal esté perfecto. Por lo general, las personas que padecen este trauma no son conscientes de esta discapacidad. Las consecuencias después de una alteración en la atención, como lo es la negligencia atencional, puede producir muchas dificultades, entre ellas, dificultades para arreglar o asear el lado que conlleva la negligencia. En actividades como la lectura, la persona puede empezar a leer a mitad de la línea y no desde la izquierda. La negligencia atencional puede afectar a la persona de manera cognitiva, sensorial o motora. Por ejemplo, alterar o distorsionar el tacto del lado izquierdo del cuerpo, o no poder imaginar el componente izquierdo de un panorama. La manera en que se percibe la información a través de cualquiera de los sentidos se puede ver alterada, de uno o varios, o de una o diferentes funciones como el lenguaje, la escritura, la memoria, entre otras. Saludo especial, mi nombre es Marta Garzón y en esta ocasión hablaremos qué es el aprendizaje inconsciente y qué evidencia hay a su favor. Esta se trata y se produce cuando el aprendizaje es inconsciente y tiene una relación directa con los conocimientos adquiridos de forma espontánea. Este aprendizaje se expresa de manera implícita y en la que no requiere mayor esfuerzo, la cual se expresa mediante una imagen corporal, ejecutándose por medio de movimientos dirigidos hacia objetivos externos, como por ejemplo, podemos ver las tareas cotidianas como vestirnos, bañarnos, caminar, comer, etc., en donde se ven reflejados los movimientos específicos para realizar cada actividad. Este aprendizaje se caracteriza porque las redes de neuronas aumentan su comunicación, por lo que la unión entre cuerpo, cerebro y mente hacen que el tiempo de ejecución sea menor. En este encontramos dos tipos de aprendizajes. El implícito, que está relacionado con aquel proceso que no tiene conciencia, que aprende sin mayor esfuerzo, sin darse cuenta, sin prestar atención, se da generalmente por la repetición. Y el explícito, contrario al anterior, este sucede con conciencia, a simple vista tiene un propósito de aprendizaje o de incorporar conocimientos y requiere de una atención, así como de la activación de la corteza prefrontal, tiene como ayuda a un docente o a un libro. ¿Qué es la memoria inconsciente y qué evidencia hay a su favor? Se determina como la agnosia,
es decir, la capacidad de distinguir, recordar o reconocer diversos estímulos por medio de los sentidos, especialmente el visual, dado como consecuencia de una lesión cerebral. La agnosia aperceptiva se origina principalmente por las lesiones bilaterales en los lóbulos occipitales. Esta teoría es desarrollada por Sigmund Freud, en donde sugiere que la mayoría de los recuerdos existen en la mente de manera inconsciente. Allí están olvidados, pero de cierta manera nos ayudan a evidenciarlas en las acciones y por ende en cada personalidad. Generalmente estos recuerdos son preocupantes y dolorosos. En esta ocasión de la memoria inconsciente se da por medio del proceso que se interioriza con la práctica, dando bastante tiempo o espacio para que se memorice y se aprenda. Describa dos posibles disociaciones presentes en un síndrome neuropsicológico de los que afectan la percepción a la atención. Es la pérdida de síntesis y la relación de síntomas y funciones neuropsicológicos funcionales, dando cabida a una separación y lugar a una parálisis, ya sea por un trauma o una causa congénita. En los síntomas disociativos podemos encontrar amnesia, despersonalización, desrealización, confusión de identidad y alteración de identidad. La amnesia disociativa está directamente implicada con la posibilidad de recordar información personal y afecta a acontecimientos importantes o a un periodo de tiempo que puede variar de minutos a años, como por ejemplo microamnesias o desorientaciones repentinas. Trastorno de despersonalización, desrealización. Se caracteriza por una sensación persistente o repetitiva de separación del propio cuerpo o de los propios procesos mentales, como si fuese un observador externo de su propia vida. A esto se le llama despersonalización, o como sentirse totalmente desconectado del entorno que le rodea, o también llamado desrealización. Este trastorno puede ser causado por un evento estresante en la primera infancia, o por haber sido víctima de maltrato físico o psicológico, o por haber presenciado violencia en otros. El mundo parece sin vida, incoloro o artificial. Percibe el mundo distorsionadamente. Por ejemplo, los objetos pueden parecer borrosos o inusualmente planos, o bien claros o más grandes o más pequeños de lo que son. El tiempo parece transcurrir más rápido o más lento. Las personas que padecen esta afección son conscientes de que sus experiencias de desconexión no son reales, sino que son reflejos de sus sensaciones.